Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por conectaros. Estábamos esperando un poquito a que fueran las 4 y algo y habéis sido extremadamente puntuales. Nos habéis sorprendido un montón. Soy María Fernández, la responsable de marketing de Dexma y estoy aquí con Dani Uches, nuestro director de producto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, como sabéis hoy, vamos a hablar de eficiencia energética, pero centrándonos en una metodología que le es un poquito ajena y que esperamos que os sorprenda un poquito, ¿vale? Se llama SMART, objetivos SMART o SMART Goals en inglés, ¿vale? Y esta es, bueno, la foto grande de la agenda de hoy. Yo os voy a hablar un poquito de en qué consiste la metodología SMART y por qué la traemos hoy. Uy, Dani. Tranquilos, Dani está bien. ¿Y por qué la hemos traído hoy? Vamos a hablar también a través de unos casos de éxito de empresas reales, de en qué beneficia tener esos objetivos SMART, ¿vale? Y después vamos a hablar de un par de herramientas que si estáis planteándose utilizar estos SMART Goals, SMART Objetivos, cómo podéis realizar luego ese seguimiento, ¿vale? Y como siempre tenemos nuestro cuadrito de preguntas y respuestas, ¿vale? Podéis enviarnos preguntas en privado, en público, podéis hacer debate entre unos y otros y luego pues estad atentos porque usaremos el chat para algún pequeño juego durante el webinar para animar un poco el cotarro, ¿vale? Entonces, es muy fácil de usar, os animamos a que lo hagáis, ¿vale? Las preguntas las respondemos siempre al final del webinar, no es que pasemos de vosotros, sino que esperamos a terminar y a resolverlas todos juntos. Vamos a empezar hablando de en qué consiste todo esto de la metodología SMART, ¿vale? Bueno, aquí tengo que admitir que esto no es algo nuevo. Lo sabemos. Quizá hayáis oído hablar de ello o quizá no. Pero esto en realidad viene de un momento en el tiempo, 1954, cuando este señor Drucker publica este libro que se llama The Practice of Management, o sea, y él en realidad no habla de SMART Goals, sino que él habla de prácticas de management, de cómo ser un buen líder, de cómo gestionar mejor un equipo, y con el paso de los años se van poniendo en práctica su metodología y en 1981 aparece por primera vez el concepto de SMART, que ya veréis que simplemente es una metodología para definir objetivos de un proyecto, de un plan de eficiencia energética, en este caso, objetivos profesionales de cada uno. Se puede aplicar a muchísimos campos, ¿vale? Lo que nosotros vemos es que la gente que empieza un proyecto de eficiencia no tiene una metodología tan digamos, establecida, estructurada para crear esos objetivos. Y por eso queríamos proponerosla, es una de tantas, veréis que hay gente a favor, gente en contra y demás, pero es una entre tantas que os puede servir y que nosotros vemos que realmente funciona cuando se utilizan proyectos de eficiencia energética. Así que vamos a ver qué es esto de un objetivo SMART, ¿vale? SMART es un acrónimo que viene del inglés, entonces veréis aquí unos palabras, ¿vale? Que esto lo hemos traducido entre nosotros. Vamos, que se lo ha inventado, María. Para que vosotros lo entendáis, ¿vale? Un objetivo SMART, un objetivo es SMART cuando es específico, es medible, es asignable, es realístico o realista y es temporal. Bueno, ¿qué significa esto? Específico, lo entendemos todos, ¿vale? Ir al grano. Medible, estamos hablando de cantidades, de indicadores, ¿vale? No de generalidades. Asignable, esto está muy traducido y literal del inglés, pero significa que podemos realmente, si quisiéramos o si lo necesitáramos, decir quién se encarga de este objetivo, es decir, si lo hago yo, si lo hace alguien de mi equipo, si necesito a alguien externo, etcétera, ¿vale? Realista o realístico, bueno, pues todos yo creo que hemos vivido alguna vez en nuestra vida cuando nos dicen quiero esto y lo quiero para ayer. Esto no es realista, ¿no? O sea, hay que realmente ver, medir los recursos que tenemos y plantearnos metas que nos sean cómodas, aunque no tienen por qué por ello dejar de ser ambiciosas. Temporal significa que no quiere decir que, ala, hoy tengo este objetivo y mañana me olvido, ¿no? Es una temporalidad de que queremos medir cómo estamos trabajando en ese objetivo y cerrarlo, o sea, decir, quiero conseguir este objetivo
a final de este año o a final de este mes. Da igual el marco temporal que le pongáis, ¿vale? Entonces, si yo os preguntara, o como os he preguntado a algunos de vosotros para preparar el webinar, oye, ¿cuál es tu objetivo este año en tu plan de eficiencia energética? El 80% me ha dicho ahorrar energía y dinero. Y he dicho, fenomenal, para eso estamos todos aquí, ¿no? Pero esto, pues según la metodología SMART, no es muy SMART, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería, por poner un ejemplo muy sencillo que entendamos, sería decir, no, María, pues yo este año quiero conseguir un ahorro del 10% en la electricidad que estoy consumiendo y durante los próximos 6 meses, ¿vale? Y aquí os he puesto un dibujo súper sencillo, ¿vale? Que es una portería. Si estamos con el objetivo genérico, estamos tirando portería, pero es grande. A mí siempre me parece enorme porque soy muy mala jugando al fútbol y no sé para dónde tengo que tirar. No sé si tengo que ir para la escuadra, si tengo que ir por el suelo, por arriba o por abajo. Mientras que cuando usamos objetivos SMART tenemos un foco, sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es lo más importante. Tenemos el balón y lo hemos apuntado. ¿Vale? Hay algo que la gente dice, bueno, y a mí que esto es una cosa nueva, de verdad lo tengo que hacer o no, tal. Bueno, yo simplemente os recomiendo que lo utilicéis por 3 motivos muy sencillos. El primero es que los objetivos SMART son muy fáciles de entender. O sea, yo lo utilizo para los objetivos de marketing de Dexma y todo el mundo en Dexma sabe lo que marketing quiere conseguir este año. Entonces, es algo que lo explico muy fácil y la gente lo entiende, ¿vale? En segundo lugar, es de nuevo fácil de compartir. Yo lo comparto con el equipo, todo está bien definido, todo está claro y la gente dice, ok. Y por último, te ayudan a sumar a gente a ese objetivo, ¿vale? La gente se siente más relacionada con ello. Cuando vas a pedirles ayuda, como yo a Dani, cuando organizo estos webinars, pues Dani dice, voy porque María tiene un objetivo que es SMART, que quiere conseguir a final de año con estos webinars, ¿no? Y siempre me ayuda y viene aquí porque tiene esta fotografía clara de por qué hacemos las cosas, ¿vale? Hay algo que normalmente se olvida cuando se habla de Smart Goals. Si lo vais a ver, si empezáis a bucear por ahí online y a buscar información, veréis 1000 definiciones, 1000 acrónimos como ese que os he puesto yo de los palabras, pero hay poca gente que vuelve a la base, al señor Drucker, y dice, y habla de esto, del compromiso, ¿vale? Es muy importante que cuando fijéis los Smart Goals, no los hagáis solos cuando estéis planteando vuestro plan de eficiencia energética. Habladlo con vuestro equipo, habladlo con vuestro jefe, habladlo con algún colega que tengáis similar a vosotros, ¿vale? Intentad que se llegue a un acuerdo, ¿vale? Porque si no hay ese compromiso, tendréis muchísimas esperanzas, tendréis muchísimos objetivos, estaréis diciendo, este año voy a conseguir esto, pero no tendréis a nadie que os ayude realmente a hacer ese plan y a especificar y a ir midiendo cómo lo vais a conseguir, ¿vale? Antes de empezar, vamos a jugar, ya os lo prometí al principio, y queremos que haya participación en este webinar. Sabemos que muchos de vosotros estáis en ese momento de comienzos de año, de definir un objetivo, de intentar llegar a nuevos retos este año, y entonces yo lo que os propongo es que en este webinar usemos el chat para escribir esos objetivos y luego si queréis al final del webinar podemos revisar algunos y debatir, ¿no? O daros algún consejo de, oye, pues esto podría ser más específico o podría estar más... te tienes que fijar un tiempo para cumplirlo y tal, ¿no? O sea que usad el chat para compartirlo o enviadnos vuestra pregunta en privado, ¿eh? No hace falta hacerlo todo público. Y luego ya sabéis que es anónimo, que no decimos nombres a no ser que nos lo pidáis. ¿Vale? Tomaros un minuto en pensar ese objetivo con el que veníais e intentad escribirlo, a ver si conseguís hacerlo con esta metodología, con esta breve introducción que os hemos dado. Quizá os sea más fácil cuando veamos esta parte para la que hemos tenido ya aquí a Dani, ¿vale? Que es ver cómo se utilizan en proyectos reales, ¿no? Y ya le voy a pasar a él el testigo para que pueda explicaros proyectos de verdad y cómo funciona el tener esos objetivos claros.
Exactamente. A mí cuando, digamos, que desde marketing se me pide, oye, Dani, ¿puedes echarnos un cable para explicar a los partners esto de los objetivos SMART para este año? Digo, hombre, pues qué mejor manera que coger esta filosofía y ver en qué la hemos aplicado en proyectos reales, ¿de acuerdo? Entonces, hoy básicamente traemos dos proyectos reales. Uno se basa en unos hoteles y otro es en una industria. ¿De acuerdo? Con lo que luego veremos cuáles eran los objetivos que tenía el cliente y juntamente con el partner y el software de Dexter y la monitorización en tiempo real, cómo se consiguieron estos objetivos, ¿vale? Primera pregunta, ¿no? ¿En qué sectores puedo aplicar objetivos SMART en eficiencia energética? Pues prácticamente en todo el mundo que quiera ahorrar energía y que consuma energía, con lo cual tenemos un espectro muy amplio, ¿no? Desde edificios corporativos, pasando por universidades, hoteles, que hoy presentaré un caso de éxito de esto, supermercados, restaurantes y retail, tema de museos, cada proyecto es un poco una singularidad, ¿vale? El British Museum, bueno, fue un museo un poco especial, pero digamos que el proyecto está ahí y funciona muy bien. Administración pública, industria también, que hoy presento el caso pues, de Gamo, que está aquí también. Comercializadoras tienen muchísimos clientes con lo que tienen que tener muy claro en qué quieren mejorar durante este año. Y en temas de banca, ¿no? Ellos tienen el dinero, pero también quieren ahorrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar ya, si te parece, con el primer caso, ¿vale, María? Es de un partner inglés, se llama Optimize Buildings, ¿vale? Y básicamente estuvimos trabajando en un hotel, el hotel Radisson Blu, de la zona de Derby, del centro de Inglaterra, ¿vale? Si cogéis el mapa de Inglaterra y pincháis una chincheta en el centro, probablemente estéis muy cerca de donde está este hotel, ¿de acuerdo? Es un hotel que está muy cerca de un aeropuerto, con lo que visita clientes que no son muy recurrentes, simplemente están ahí una noche o dos, pierden el vuelo tal, se tienen que quedar a dormir, ¿vale? Y es un hotel bastante más de negocios también, es un centro más de negocios y tal, ¿vale? Así a simple vista, el cliente en sí, pues es lo que decía la certificación, era el hotel más verde de Inglaterra, ¿vale? Lo que entendieron por verde es que tenía la máxima certificación de BREEAM, ¿vale? Era el BREEAM Excellence, que se le llama. Excellent, perdonad. Entonces, esto, que a mí me hace mucha gracia, que son las certificaciones que se le dan a un edificio cuando se construye, es decir, en fase de construcción y con qué materiales está construido, pero no implica que en fase de operación pues el edificio sea muy eficiente o poco eficiente, ¿vale? El hotel tiene un tamaño considerable, son unas 200 camas, es de 4 estrellas, con lo cual las calidades eran correctas. Se abrió en 2011, con lo cual era bastante joven cuando empezamos el proyecto. El proyecto, digamos que se empieza en 2013, porque digamos que los ingenieros ven que el consumo se les va de las manos, se les está yendo totalmente, ¿vale? Y como comentamos, está en el centro pues, de Inglaterra, ¿vale? Singularidades de este hotel y que lo hacían bastante espectacular es que tenía una cogeneración para él solo de 285 kilovatios, ¿vale? Cogeneración es básicamente consumo gas y genero calor para poder dar el servicio de calor a lo que necesite, agua caliente sanitaria, calefacción, etcétera, y genera electricidad para su propio consumo, ¿vale? Aparte también tenía una acometida de red normal, que en el caso de que la cogeneración pues no estuviera online, digamos, funcionando, pues que pudieran seguir consumiendo energía eléctrica, ¿vale? A partir de aquí, sistemas internos que se instalaron, ¿no? De entrada, desde que se construyó, instalaron un BMS de tren, ¿vale? BMS es el Building Management System, que al final es como el cerebro de la instalación, ¿vale? Un BMS puede gestionar muchas cosas, desde la seguridad, los accesos, las cámaras de televisión, etcétera, hasta el consumo energético, ¿vale? O sea, él te puede decir a qué hora se tiene que levantar la máquina de clima, cuándo la tenemos que apagar, qué set point tiene que dar la impulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánto se tiene que renovar de aire. Con lo cual, el BMS es un sistema que tiene que estar bastante bien puesto a punto, ¿vale? Si no, pues digamos que no nos ayuda todo lo que debería, ¿vale? Y como comentabas antes, el partner, que es Optimize Buildings en este caso, gestionó el consumo a partir de agosto de 2013, que fue cuando entramos en el proyecto, ¿vale? Los resultados en los 2 primeros años fueron unos ahorros bastante espectaculares, de un 30% en el consumo total. Si lo segmentamos por uso final, sería más o menos 41% en reducción de gas, en compra de gas, ¿vale? Y 17% en reducción de la electricidad, ¿vale? Entonces, el objetivo 1, el Smart Objetivo 1, que de hecho es previo incluso, claro, imaginaos que llegáis a una instalación que es muy joven, con lo que no tiene históricos de consumo, y lo primero que tienes que hacer para definirte un objetivo SMART es saber cuál es tu baseline y saber sobre el que te vas a referenciar.
Pues este objetivo primero es como un previo y es el que costó bastante, ¿vale? Porque sabíamos, bueno, evidentemente el baseline o mi consumo de referencia, también se puede llamar así, tiene que ir referenciado a climatología exterior, climatología interior, humedades, temperaturas, actividad del hotel, es decir, cuántas habitaciones tenemos ese día contratadas o no, si hay actividad o no, etcétera. Esto es lo que nos llevó bastante tiempo definir con el cliente cuál era nuestro baseline sobre el cual nos íbamos a referenciar, ¿vale? Evidentemente, esto digamos que se consigue, es decir, hay herramientas estadísticas que podemos usar para, en función de las variables que tengamos y juntamente con la aprobación del cliente final, que entre los dos consigamos aprobar que ese baseline, ese polinomio o ese consumo medio kilovatio hora metro cuadrado habitación ocupada, lo que sea, es sobre el que vamos a usar para referenciarlo, ¿vale? El objetivo 2 era, muy bien, el hotel ya sabe lo que debería consumir si no hacemos ninguna mejora, que es el baseline. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el Smart Objective claro, es decir, el Smart Goal como tiene que ser, que es, voy a reducir el consumo de gas y electricidad en un 15% en 2014, ¿vale? Pensad que nosotros entramos en el proyecto en agosto del 2013, con lo que tenemos 4 meses para empezar a ponerlo todo más o menos a punto y empezar a ver dónde se puede ahorrar, ¿vale? Lo que vimos aquí es que, vale, el edificio es BREEAM, o sea, es BREEAM Excellent, lo que significa que teóricamente un poco ahorro debería haber. Lo que pasa es que cuando se montó el hotel y todos sus subsistemas, la cogeneración, el BMS, las máquinas de clima, etcétera, etcétera, no había ninguna interrelación entre ellos. Es decir, todo funcionaba de forma eficaz, porque ningún cliente, digamos, que se quejaba, pero no funcionaba de forma eficiente, ¿vale? Y entonces, Optimize Buildings básicamente lo que hizo fue recoger mucha información, analizar cómo se podía juntar todo ello y hacer que todos los sistemas jugaran como un equipo, ¿vale? Haciendo una visión mucho más global, de conjunto. Entonces, gracias a eso, pues aquí podemos ver el baseline que teníamos de gas, ¿vale? Que es el consumo teórico que deberíamos haber consumido durante este periodo de tiempo, esto es un mes, ¿vale? Hicimos las mejoras, ¿vale? Digamos que los softwares ya se interrelacionaban entre sí, el BMS tenía feedback de la cogeneración, de las máquinas de clima bien configuradas, ¿vale? Los set points, digamos que también se pudieron ajustar, con lo que el consumo final bajó bastante, bajó en un 41%, ¿vale? O sea, que el cliente estaba bastante contento porque él quería un 15%. Aquí es otra visión distinta, ¿no? Visión verde, lo que debería haber consumido si no hago ninguna mejora, visión azul, lo que al final he ido consumiendo, ¿vale? Y lo mismo para la electricidad, es decir, al tener una cogeneración bajas el consumo de gas, también bajaron el consumo eléctrico, mejoraron cómo era el comportamiento de algunas zonas del hotel, sobre todo zona de bar, zona restaurante, zona pues de salas, ¿de acuerdo? Salas pues de eventos, ¿vale? Con lo cual al final consiguieron reducir el consumo eléctrico en un 16%, ¿vale? En total, el cliente como Smart Goal quería reducción del consumo de electricidad y gas en un 15%, la reducción total, contando un 40% de gas y un 16% de electricidad, sobre el total significaba una reducción del 30% de todos sus consumos energéticos, con lo cual, objetivo conseguido, ¿vale? Y el objetivo 3 es un objetivo que, bueno, una vez ya tenían implantado todo este sistema, la monitorización en tiempo real, tenían el BMS optimizado, etcétera, etcétera, el ingeniero en jefe del hotel y el director del hotel al final querían ver qué estaba pasando ahora, ¿vale? Y cómo iban respecto al mismo periodo del año anterior, ¿vale? Con lo que al final, pues el partner, Optimize Buildings, configuró dashboards a medida para lo que ellos querían ver, tanto por zona de hotel como por qué fuente energética querían ver, si era gas, si era electricidad, si era agua, lo que fuera, ¿vale? Bien, sobre todo, si hay dudas, preguntadlo en el chat, ¿vale? Antes ya hemos comentado pues, que nosotros estamos súper abiertos, nosotros explicamos más o menos lo que creemos que tiene interés, ¿vale? Pero sobre todo, si hay dudas, comentadlo en el chat en privado, que luego ya las contestaremos, ¿de acuerdo? Pasamos al otro cliente, en este caso es Gamo, con un partner que se llama 3X4, ¿de acuerdo? Es una industria cercana a Barcelona, ¿de acuerdo? Es una empresa que se dedica básicamente a la fabricación de carabinas, pistolas y balines. Si alguien tiene en casa una carabina, seguro que verá que los perdigones son de Gamo, ¿de acuerdo? Son líderes mundiales en fabricación de este tipo pues, de munición.
y líderes europeos en armas de aire comprimido, ¿vale? O sea, son armas de competición, de ir al campo un día pues a echar 4 tiros, ¿vale? Pero no es nada para matar. Tranquila, María, que no va a haber muchos animales que sufran esto. Gamo actualmente tiene clientes en más de 80 países y tradicionalmente es una empresa con filosofía innovadora, esto es lo que ellos decían, y yo hasta que no lo vi tampoco me lo creí, ¿no? Es algo muy tibio que queda muy bien en la misión de la empresa, ¿no? Sí, somos muy innovadores, pero hasta que yo no lo palpé, pues la verdad es que no me lo creí, pero sí. ¿Vale? Cuatro fotos para que podáis ver cómo es Gamo por dentro, ¿de acuerdo? O sea, es una industria bastante puesta al día, ¿de acuerdo? Hay bastante maquinaria moderna, todos son robots, ¿vale? Hay poca gente que trabaje de forma habitual en temas de manufactura. Es un proceso bastante automatizado, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí tenemos 4 fotos, todos son robots, etcétera. Y los objetivos que ellos se presentaron o que le presentaron al partner o que entre el partner y él, digamos que acordaron era, primero, no era muy súper objetivo, no era ahorrar simplemente un 10% en la factura eléctrica durante el primer año, ¿de acuerdo? Sí que querían implantar un sistema de gestión energética transversal y cabe tener en cuenta que esto es antes de la ISO 50001, o sea, estamos hablando 2010, 2011, ¿de acuerdo? Con lo que iban ya un poco avanzados a lo que era el sector. Y querían establecer políticas y campañas de comunicación e información a empleados. Es decir, su objetivo era, vale, vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar un 10% en el primer año, me parece muy bien, pero no quiero que este conocimiento recaiga sobre una parte muy pequeña de la organización, sino que lo quiero extender, ¿de acuerdo? Incluso digamos que los empleados tenían beneficios si al final conseguían ahorrar la energía que estaban esperando ahorrar, ¿vale? O sea, digamos que consiguieron transmitir toda este tema del ahorro energético a la organización en sí, ¿vale? Y esto es un Smart Goal. Bien, si tenemos presente y vamos más al detalle, lo que trabajó 3X4 fue proceso por proceso. Digamos que 3X4 pues, es una empresa que tiene bastante buen conocimiento en temas de procesos industriales, con lo que pueden ayudar, pueden asesorar a este tipo de clientes finales a detectar dónde se puede ahorrar energía, ¿vale? En este caso es un proceso térmico, que no nos dejan decir el nombre por temas de confidencialidad, pero es uno de los procesos que ellos realizan, ¿vale? Y al final, pues aquí pasa como en tantas otras empresas, ¿no? Que hay alguien que sabe que eso tiene que funcionar así porque se lo han explicado, hace un montón de años que se lo explicaron y él por inercia siempre hace funcionar la máquina de la misma forma, ¿no? Hay un tema que es bastante habitual, que son con los tiempos de calentado de máquinas, ¿no? ¿Y qué me sale más a cuenta? ¿Tener la máquina en stand-by, al ralentí, calentada, o realmente apagarla y cuando me toque usarla, levantarla? Pues es algo que con la monitorización se puede probar de forma muy fácil. Haces un caso A/B, ¿no? Haces un test y dices, vale, este es el caso 1, vamos a probar el caso 2 cómo funciona. Y al final el partner detectó que parando la máquina y volviéndola a arrancar solamente cuando te hacía falta, realmente aquí tenías un pico elevado, ¿vale? Pero que en global, o sea, si hiciéramos la integral de la curva azul y la integral de la curva verde, veríamos que al cabo de un año ahorramos 3.500 euros, que es un 10%. Alguien dirá, bueno, no es mucho, pero el Smart Goal de Gamo era ahorrar un 10%, con lo que todo que cuadrara con esa magnitud era correcta. Evidentemente, luego hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, ¿vale? Gamo, pues es una industria que fabrica producto y ese producto depende cómo al final se tiene que limpiar, ¿vale? Digamos que las piezas salen a una cierta temperatura, el agua que se usa para limpiar el producto se ensucia y viene calentada, con lo que para volverla a meter al sistema tienes que enfriarla. Bueno, pues el secundario, es decir, el proceso que enfriaba el agua posterior al lavado de las piezas tenía un cierto cabal, ¿vale? Tenía un caudal X. Bueno, pues con CSX4 consiguieron optimizar el consumo de bombas referentes a ese cabal, reduciendo el cabal, reducieron el consumo de bombas, con lo que al final consiguieron bajar unos 5 o 6 kilovatios hora para cada hora del año. Esto es un proceso bastante continuo, ¿vale? Con lo que eso es un buen dinero. Además, también detectaron que podía haber potenciales cambios de comportamiento, ¿vale? Que no hacía falta que el sistema de enfriamiento también estuviera funcionando pese a que el primario no estaba caliente, es decir, podían pararlo, ¿de acuerdo? Esto suele pasar en fábricas que están automatizadas, pero hay ciertos procesos que no lo están, con lo que siempre funcionan de forma continua 24 horas, ¿vale? Aquí digamos que pusieron un regulador
¿de acuerdo? Con lo que bajaron las dos cosas. Bajaron el consumo, digamos, estándar, reduciendo el caudal, y aparte mejoraron el consumo en operación, ¿de acuerdo? Y esto al final es un 25% de ahorro, 8.200 euros por aquí. Bien. Y luego tenemos otra, que esta es la mítica, ¿no? Los consumos pasivos. Bueno, de toda empresa tiene un área más de oficinas, depende cómo sea de grande. En este caso, Gamo tenía un consumo permanente de 10 kilovatios, ¿vale? Es decir, incluso estando la oficina cerrada, el consumo de esa zona era bastante elevado, ¿vale? Yo siempre digo este número, pero es que es verdad. Entonces, si tú tienes 1 kilovatio consumiendo durante todo un año, 8.760 horas, son 8.760 kilovatios hora. A un precio medio de 12 céntimos, sin contar impuestos ni nada, si multiplicas 8.760 por 12 céntimos son 1.000 euros aproximadamente. Con lo cual, de forma rápida puedes ver que, oye, cualquier kilovatio que yo me pueda reducir de base, voy a ahorrar en mi factura aproximadamente de forma directa unos 1.000 euros, ¿de acuerdo? Con lo que es un buen dinero y es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿vale? En este caso, 3X4 lo tuvo en cuenta, trabajó juntamente con Gamo para mejorar el cierre de la instalación, ¿vale? El cierre de la parte de oficinas, no de la parte de la fábrica, ¿vale? Y al final pasaron de 7 a 3 kilovatios, pero no es de forma continua porque realmente luego hay actividad aquí, ¿vale? Y al final esto eran 3.700 euros más. Evidentemente, 3X4 hizo más mejoras. Durante el primer año se hizo en un total de 6, durante el segundo se hizo 9, durante el tercero se hizo, me parece que 7 o 8 más, ¿vale? Significa que esto es un proceso de mejora continua, es decir, implantar un proceso de gestión energética en tu industria significa que de forma continua vas mejorando, o sea, es un proceso Kaizen, ¿de acuerdo? De mejora continua. Si cogemos el baseline como referencia, ¿de acuerdo? Y luego miramos lo que consiguieron el primer año y el segundo año, pues vemos que el Smart Goal que se fijaron de 10%, el primer año pues ya lo tenían conseguido con un 15%, ¿no? Y el segundo año, relacionado contra el año 2, consiguieron bajar encima un 28% más, ¿de acuerdo? Con lo que al final, pues realmente consiguieron bastantes ahorros y consiguieron implantar esto, ¿no? Que no había solo uno en la empresa que sabía de energía, sino que eran todos los trabajadores, gente más joven, gente más mayor, gente con más inercia dentro de la empresa, gente con menos, y con ellos consiguieron ahorros que después les beneficiaron en beneficios para ellos mismos, ¿de acuerdo? O digamos que a alguien en su despacho se le mejoró su calidad de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que con el dinero obtenido no era un beneficio directo para la empresa, sino un beneficio también para ella, ¿vale? A grandes rasgos, pues la energía anual reducida fue más o menos 700.000 kilovatios, ¿vale? Que esto al precio que están pagando eran unos ahorros anuales de 54.000 euros, más o menos, ¿vale? Que no está mal, no está nada mal. Nada mal. ¿Vale? Entonces, nada, luego con María yo le dije, oye, pero ¿por qué? En vez de explicarlo, está bien que lo expliquemos, ¿verdad? Pero vamos a enseñar un poco cómo se pueden seguir estos SMART Goals, ¿no? Efectivamente, porque también nos planteamos un poquito el caso de, bueno, no todo el mundo está justamente ahora empezando un proyecto y diciendo, ay, pues venga, voy a poner objetivos nuevos y tal, ¿no? Entonces, para esta gente que ya tenéis el proyecto un poquito más maduro, está bien que cojáis el conocimiento que hemos compartido hoy e intentéis aplicar esa metodología de ser más específicos y tener más foco en los objetivos, pero también es muy importante, una vez que hemos definido el objetivo, pues bueno, saber qué está pasando con él, ¿no? Realizar un seguimiento y ver cómo se está comportando, si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal y demás. Y aquí pues hay herramientas para que en el mercado que podéis utilizar. Evidentemente nosotros os vamos a enseñar las de Dexma porque son las que mejor conocemos y bueno, son un poco las que podéis tener a mano para empezar con ese seguimiento. Son fáciles de usar y Dani nos lo va a enseñar en los próximos 5 o 10 minutos. Sí, creo que tengo poco tiempo ya. Entonces bueno, una vez yo ya tengo claro cuál es mi Smart Goal, ¿qué herramientas puedo usar para hacer el seguimiento de una forma continua, ¿no? Bueno, básicamente, pues nosotros proponemos una que es Dextel Energy Manager, ¿de acuerdo? Que es el software de gestión energética que te permitirá hacer esto, ¿de acuerdo? Rápidamente comento que todo lo que voy a enseñar aquí está abierto a todo el mundo, es decir, podéis entrar a la página web nuestra corporativa y ahí podéis hacer el free trial, ¿vale? Con lo que podréis ver exactamente todo lo que os voy a enseñar ahora. Bien, si nos vamos al Dextel, ya.
pasamos aquí. Entonces, si uno entra en este free trial, puede clicar sobre la cuenta de edificios corporativos, por ejemplo, ¿vale? Aquí básicamente, de forma rápida, podemos ver que tenemos un proyecto con bastantes edificios distintos, ¿de acuerdo? Que cuelgan de 3 zonas. Una zona de Canadá, una zona europea y una zona de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tenemos todos los edificios distintos, el de Barcelona, el de Luxemburgo, el de Bruselas, etcétera, ¿vale? Con lo que es una cuenta que está distribuida por el mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual, con Dextel Energy Manager y su capacidad global, pues este tipo de proyectos es muy fácil. Igual que gestionar supermercados o gestionar hoteles, es decir, quien habla del mundo habla de una región o habla de un país o habla de lo que sea, ¿vale? Bien, una vez tenemos configurado el proyecto, ¿de acuerdo? Algo que podemos hacer de forma muy rápida es crearnos un dashboard con indicadores Smart Goals, ¿vale? Entonces, en este caso aquí tenemos el consumo agregado total de lo que llevamos de año, ¿de acuerdo? Y lo podemos comparar contra lo que llevábamos de la misma época del año anterior, ¿de acuerdo? De esta forma podemos ver que lo que llevamos ahorrado es prácticamente nada, es 1,11%, ¿vale? Pero este seguimiento se actualiza cada cuarto de hora, con lo que yo evidentemente no voy a entrar cada cuarto de hora al software para ver el numerito. Lo que puedo hacer es ir entrando de forma recurrente, una vez a la semana, una vez al mes, etcétera, para ir viendo que este objetivo, el objetivo que yo me haya marcado, o sea, el que sea ahorrar un 10%, digamos que se está cumpliendo o no, ¿vale? Aquí tenemos información similar, ¿de acuerdo? Pero en vista en barras, ¿de acuerdo? Con un gráfico donde yo puedo ver en enero del 2016 versus el enero del 2015 cómo he ido consumiendo, ¿vale? Y esto me da una idea de cómo de bien o cómo de mal voy. Lo mismo para una vista un poco más acortada en el tiempo, ¿no? Es decir, vale, está muy bien que me des la vista anual, pero Dextel también te puede dar la vista un poco más corta, una vista mensual, ¿vale? Más a corto plazo. Donde este mes me dice Dextel que comparado contra el mismo mes del año anterior, estoy reduciendo el consumo un 5,6% en todos mis edificios, ¿de acuerdo? Luego Dextel, pues puedes clicar en cualquier otra zona, ¿de acuerdo? Y al final te agregará la información de esa zona en concreto. Estos widgets son totalmente configurables, es decir, yo he creado estos porque es mi Smart Goal, pero yo puedo poner el Smart Goal en base a la semana pasada o en base a hoy. Es decir, si me quiero comparar el día 18 de febrero contra el día equivalente del 2015, que no es 18, sino será el jueves de la segunda semana de febrero, pues Dextel te lo calculará, ¿de acuerdo? Y esta es una forma muy rápida pues, de tener tus objetivos SMART agregados de todo tu proyecto, muy sencillo, ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos? Pues muy fácil, podemos crearnos un proyecto de medida y verificación, ¿de acuerdo? Como antes hemos explicado, en el hotel de Radisson y en Gamo, lo primero que hicimos fue crear nuestra línea base, nuestro baseline, ¿vale? Pues Dextel al final tiene herramientas específicas para que el partner o el cliente final decida qué configuración de baseline quiere usar y Dextel al final lo que hace es calcularte ese baseline para el día concreto y te lo compara con el consumo real que has tenido para ese día concreto. Con lo que al final, aquí lo podemos ver de forma muy fácil, tenemos una curva azul que es lo que yo debería haber consumido si no hubiera invertido en eficiencia energética versus lo que realmente estoy consumiendo gracias a que tengo la monitorización en tiempo real y lo puedo medir, ¿de acuerdo? Al final aquí, este es un proyecto ejemplo, que nos explicaba, un proyecto ejemplo de máquinas de clima, ¿vale? Para un edificio, el Building 1, las máquinas de clima, y es un proyecto que son 5 años. ¿Qué pasa aquí? Que si no tienes la monitorización en tiempo real, hombre, pues evidentemente cada día no vas a verificar lo que estás ahorrando, con lo que no sabrás si lo estás haciendo bien o mal. Como mucho, verificarás una vez al año o una vez cada 6 meses, ¿vale? Con un sistema de gestión energética lo que te permite es eso, es tener mucha más información de forma mucho más continua y que puedas mejorar eso que comentábamos antes de la mejora continua de una forma mucho más rápida, ¿vale? Y al final ahorrar dinero, que es de lo que se trata, ¿vale? Además, Dextel también te da, para el periodo que has seleccionado, cuál es el ahorro total esperado. Digamos que en este Smart Goal nosotros queríamos ahorrar un 20%, mientras que realmente el partner nos está consiguiendo un 35%, ¿vale? Con lo que estamos muy contentos. Pero esto no acaba aquí, porque esto es simplemente que yo entro para ver los datos. Pero Dextel es proactivo, o sea, Dextel también te dice, no, mira, vas así, o vas bien, o vas mal, ¿no? ¿De qué forma podemos hacerlo? Bueno, estos gráficos se pueden exportar a informes personalizados, ¿de acuerdo? Con lo que al final
yo me puedo generar un informe Smart Goal, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí ya configurado, ¿vale? Informe Smart Goal de el edificio 1, que es el proyecto que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Y si yo hago clic aquí, puedo ver un informe semanal, por ejemplo, de cómo va ese proyecto. Es decir, pese a que el proyecto es 5 años, yo puedo ver o cada semana los 5 años cómo voy o puedo ver la última semana. Con lo que al final de Excel te da una vista semanal de los últimos 7 días cuando se genera, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de lo que he consumido versus el baseline que debería haber consumido si no hubiera mejorado, ¿vale? Con lo que puedo ver que esta semana no hay ningún problema, todos los días estoy por debajo, ¿vale? Y tengo aquí el ahorro estimado de esta semana, son 50,8%, con lo que he hecho muy bien. Además, puedo ver un poco más de plazo, es decir, vale, muy bien, la última semana está muy bien, voy a recuperar cómo era el último mes. Pues el último mes fue de esta forma, no hubo ningún día en rojo, con lo cual fantástico, y el ahorro del último mes esperado es del 41%, con lo cual siempre estoy por encima. Pero me voy un poco más allá y quiero que cada semana de Excel me recuerde cómo voy de una forma global, de todo mi proyecto, de mis 5 años. Bueno, pues hacemos el gráfico de los 5 años, evidentemente es un gráfico un poco menos ejecutable, ¿no? Es decir, puedes trabajar menos sobre él, que hay muchos puntos, pero lo que te interesa es la tabla resumen final que te está diciendo tranquilo, tienes un 35% con lo que vas bien, ¿vale? Si yo detectar aquí de forma rápida algunos valores en rojo, es cuando debería entrar o debería pedirle al partner, oye, mírame qué me está pasando, que de Excel me dice que no estoy ahorrando todo lo que deberíamos ahorrar, ¿vale? Con lo que de forma bastante fácil y bastante dinámica puedes tener un proyecto, puedes tener N proyectos. Al final, si tú tienes 20 edificios, tú no tienes solo un Smart Goal, tendrás un Smart Goal genérico, o sea, un objetivo global, pero cada uno de sus edificios o subsistemas de los edificios pueden tener a la vez los suyos, ¿vale? Lo que te hace falta es una herramienta que de forma muy fácil puedas tener toda esta información y que puedas decidir después sobre ella, ¿no? Que esa es la clave. O sea, tú tienes sistemas no para tener que entrar cada día, sino para que ellos te digan cosas y tú puedes decidir en base a eso, ¿vale? Esto es el Smart Goal, ¿de acuerdo? Pero al final, el sistema de gestión energética por antonomasia, o sea, si tú quieres llevar tu empresa a un paso más, recordamos que existe la ISO 50001. Y en este aspecto, Dexma y Dexcel también te aportan información, es decir, tú tienes datos en tiempo real y eso es muy positivo, configuras cuáles son tus líneas bases y cuáles son tus objetivos, y en base a ahí esperas a que Dexcel te genere para cada mes pues un informe tipo esto, ¿no? Que de todos tus sites, es decir, de todo tu proyecto, miramos cómo estás yendo versus tu baseline, ¿vale? O que de todo mi proyecto me elijas y me hagas el benchmarking de los sites que más consumen contra los que menos consumen y que me los listes de esta forma para yo saber en cuáles tengo más potencial de ahorro, en cuáles me tengo que fijar más, sea en consumo en valor absoluto o sea mediante las normalizaciones como luego veremos, ¿de acuerdo? Aquí sería cogiendo todos los baselines agregados en total, cuántos ahorros tengo en lo que llevamos de este año y los ahorros estimados anuales, ¿vale? O sea, realmente este año hemos hecho 780.000 euros, pero yo estimo que a este ritmo de crecimiento vamos a tener un forecast de 820.000, ¿vale? O podemos saber de forma agregada cuál es mi patrón medio de consumo, tanto de los días laborables como de los días festivos, para el consumo general y para el consumo de clima. Cuánto me cuesta de media, cuánto estoy gastándome de media en cada día laborable, etcétera, etcétera. Te damos toda esta información para que te sea mucho más fácil realizar el seguimiento de la ISO 50001, ¿vale? O si es un proyecto, digamos, que se ocupa de una región y tú quieres ver por regiones versus tu presupuesto cómo estás evolucionando, pues el sistema se encarga de darte esta información sin que tú la tengas que ir a buscar, ¿vale? Básicamente aquí podrías ver que de todos tus países, pues países como Francia, Italia y Austria son los que más pasados van de consumo, con los que en esos países son los que tendrías que actuar, ¿vale? Mientras que países como Alemania, España o República Checa, pues ya están cumpliendo con sus objetivos de ahorro, ¿vale? Y sobre estos, tú me dirás, bueno, pero ¿cuáles son los peores? Pues bueno, Dexel te dice exactamente en cuáles de ellos son los que te estás pasando de más, ¿vale? Tanto en valor absoluto en dinero como en porcentaje respecto al total de su consumo, ¿de acuerdo? Y la última página es el consumo normalizado, es decir, hay indicadores de desempeño energético de empresas que hacen la ISO 50001 que no se basan en valor absoluto, sino en indicadores de desempeño aplicando las normalizaciones, ¿no? Pues bueno, Excel también puede hacer eso, kilovatios hora metro cuadrado, kilovatio hora grado día,
kWh por persona, o todo junto y hacemos un pupurri ahí brutal, pero ese es el indicador que uno tiene que ver perfecto y se puede rankear de menor a mayor por uno de esos conceptos, ¿de acuerdo? Con lo que al final, esta herramienta, juntamente con la otra de los informes, al final son cómo ver información de forma agregada y sin morir en el intento un poco, ¿no, María? Esto es... Sí. Queríamos traer también este report, este informe, porque bueno, mucha gente está pensándose ahora pues temas de cumplimiento, ¿no? No solo de la ISO 50001, sino ahora tenemos el Real Decreto, que ahora hablaremos un poco de esto, y bueno, pues que veáis que eso es un objetivo SMART grande que se puede descomponer en tantos pequeños objetivos como queráis y que el seguimiento se puede hacer, ¿no? Y de nuevo un poco repetir, estas son las herramientas que nosotros tenemos, pero lo que queremos aquí es transmitiros el mensaje de que hay que realizar seguimiento de los objetivos y de que tenéis herramientas súper básicas como son los dashboards y los informes que sirven un poco recapitulando para aquello que decíamos de compartir con la organización, de poder que la gente se sienta involucrada en el plan de eficiencia y este tipo de problemas que siempre los gestores energéticos también nos compartís un poco, ¿no? Entonces, después de todo esto ha habido un montón de preguntas, vamos a intentar acelerar ahí un poco para responderos a todos. Yo voy a empezar por repasar solo dos de los objetivos que nos planteabais, ¿vale? Y una persona nos decía, quiero ahorrar el 5% en el coste de gas de mi edificio más grande, ¿no? Y bueno, pues bien, es un buen esfuerzo de revisar de proponer un objetivo SMART, solo que aquí se nos ha olvidado la parte del tiempo, ¿vale? Recordad lo que decíamos, que tenemos que tener una planificación temporal, decir, vale, pues quiero ahorrar el 5% del gas en mi edificio más grande y lo quiero hacer este año, o lo quiero hacer de aquí a 2 años, o en 2 meses, ¿vale? Esto es importante para que planifiquéis vuestros recursos, ¿vale? Había otra persona que nos decía, quiero añadir concentradores y submedidores a todos mis edificios y monitorizar toda la energía en los próximos 3 meses. Bueno, pues aquí tenemos a alguien motivado, ¿no? Alguien con un objetivo ambicioso. Lo único un poco que yo le diría, no sé si tú, Dani, estás de acuerdo, es que sea un poquito más específico, que intente ir un poco más a definir cuántos medidores quiere añadir realmente, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno empieza un proyecto de monitorización o de análisis, al final tiene que ir poco a poco, yo creo, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito y tal, pero al final es, bueno, tampoco querer abarcar toda la entrada porque podemos morir en el intento. Es decir, empezar por una zona grande, por el contador fiscal, meter 2 o 3 medidores y poco a poco ir haciendo. Ir poco a poco, midiendo, haciendo el seguimiento que os hemos propuesto y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, vamos a ver alguna de las preguntas así un poquito más técnicas que hay por aquí para Dani, ¿vale? Que nos dice, bueno, una persona nos ha comentado que no entendía muy bien el beneficio en el caso del hotel de Radisson con respecto al segundo objetivo, ¿no? Aquí básicamente definir, ¿no? El primer objetivo que ellos se propusieron, que fue el del baseline, o sea, la línea base de consumo, es un objetivo previo casi al plan de eficiencia, es un objetivo SMART porque lo querían para ayer, como decíamos al principio, lo necesitaban, ¿no? Porque veían que algo estaba pasando, pero es un objetivo de base. El segundo del que hablábamos es un objetivo SMART y el beneficio es que ellos tenían muy claro, una vez tenían ese baseline, que querían reducir al menos el 15% del coste, ¿vale? En gas y electricidad, o sea, sabían quién tenía que trabajar para ello y con cómo tenían que hacerlo, ¿vale? Y lo enmarcaron dentro del año de trabajo que tenían por delante con nuestro partner y con nuestra solución tecnológica, ¿vale? O sea, eso desde el punto de vista de cuál es el beneficio que obtuvieron definiendo un objetivo SMART, ¿vale? O sea, tenían clara la foto de antes y ahora tenían claro a dónde querían ir y se propusieron ese objetivo para trabajarlo. Lo que pasa que después, claro, cuando el panel, digamos, que se metió en la instalación, vio tanto ahorro que no se quedaron con el 10, sino que ya hicieron al máximo que pudieran de esas mejoras. Luego han seguido mejorando y han seguido reduciendo el consumo, pero el primer año fue brutal, fue un 40% de gas, ¿no? Entonces, claro, ahí pues es un poco eso, el tener... Oye, y de nuevo aquí, este caso es interesante porque
demuestra un poco que los objetivos no es que sean definitivos ni que los pongas y tengas que acertar y dar en el clavo, sino que los puedes poner y puedes ver luego con esa evolución y ese seguimiento y esas herramientas que vas a ir desfasado y oye, pues entonces el objetivo lo has cumplido sin problemas, quizá habías sido demasiado cauto al principio. Si vas mal, pues también tienes esas herramientas para decir, oye, ¿por qué estoy yendo mal? He sido demasiado poco realista, ¿no? Una de esas claves de los SMART, la R, ¿no? Oye, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien, ¿no? Entonces, tenemos más preguntas técnicas. Una persona nos preguntaba de dónde salía la información, Dani, mientras estabas enseñándonos los reports y los dashboards, ¿vale? Vale. Si sale el contador de compañía. Sí, es decir, tenemos opciones 1000 para conseguir datos energéticos, ¿vale? O sea, si Dexma algo se caracteriza es por la capacidad de integración con elementos de hardware, ¿vale? Una opción, como bien comentas, es medir directamente el equipo fiscal, es decir, eso ya te lo han instalado, ya está ahí, pues gracias distribuidora, merci por esto, y voy a usar tu hardware para medir. Esa es una opción, digamos que se puede telellamar o se puede instalar un modem GPRS ahí, digamos que de una forma muy barata, podemos conseguir ya datos desde ya. Además, el contador fiscal tiene un histórico de 6 meses, ¿vale? Los últimos 2 con cuarto horario y los primeros 4 con horaria, ¿vale? Con lo que al final, desde el día 0, ya puedes tener un periodo de históricos de 6 meses, que eso ya es gratis, como si dijéramos, ¿no? Pero luego, aparte, también tenemos medidores normales, medidores que van por Modbus, medidores que se instalan con concentradores, podemos conectarnos con BMS, podemos conectarnos con SCADAs, es decir, tenemos soluciones para aburrir. Bien, y seguía esa pregunta diciéndonos, ¿cómo se gestiona la curva de cargas? ¿Kilovatios, maxímetro? Bien, no, cuando nosotros cogemos la lectura del contador fiscal, lo que realmente cogemos es el consumo cuarto horario, ¿vale? Y en base a ahí, Excel te calcula cuál es el maxímetro que tienes, ¿vale? No sé si va a poner la pregunta, pero sí, puedes gestionar tanto el maxímetro como el consumo cuarto horario. Y la reactiva también. Ok. Hay una pregunta que nos dice, bueno, que interesante conocer los casos, que si podemos compartir más. Bueno, pues hoy nos hemos traído más porque no queríamos alargarnos mucho. Tenemos muchísimos casos de éxito ya creados. Lo que haremos será luego que otra persona nos preguntaba si compartimos la grabación. Los que habéis estado antes lo sabéis, ahora la compartiremos con todos vosotros y yo os añadiré algunos links a descargas de otros casos de éxito porque realmente, como veis, son útiles para aprender, ¿vale? Tenemos más preguntas por ahí. ¿Cómo se calcula el consumo que se hubiera tenido antes de aplicar las medidas de eficiencia energética? Muy buena pregunta. Es decir, ¿cómo se genera el baseline, ¿no? Eso depende un poco de las capacidades de cada uno y juntamente con el cliente, ¿no? Porque al final el baseline es algo que se acuerda entre el partner y el cliente, con lo cual el cliente tiene que entender esa línea de dónde sale. Bien, tenemos varias opciones. Una es simplemente un baseline muy fácil, que es, bueno, yo tengo un histórico de 3 años de consumo y quiero hacer un baseline muy fácil, que es decirle, mira, vamos a usar la media mensual de los últimos 3 años, ¿vale? Eso, por ejemplo, es un baseline que depende del cliente, pues si lo ve bien, te lo acepta, perfecto. ¿Qué pasa ahí? Que no estamos normalizando por temperatura, por ejemplo. Es decir, si es un edificio que nosotros sabemos que consumimos mucho clima y nos jugamos a ese baseline, y yo imagínate que es un proyecto que voy a ahorros compartidos, pues si el año que yo tengo que verificar ahorros ha hecho mucha más calor y he tenido que consumir mucha más climatización, ese año yo palmaré más dinero, ¿vale? Viéndolo así. Entonces, podemos ir desde baselines muy sencillitos hasta baselines mucho más teóricos, mucho más funcionales, ¿no? En Dextel, a día de hoy, lo que tenemos colgado, bueno, lo que hicimos fue una guía explicando cómo podrías generar los baselines, ¿vale? Si ahora aquí me pongo en castellano, esto es support.dexmatec.com, que es nuestra web corporativa. ¿Vale? Es nuestra zona de soporte, es abierta y tenéis muchísimos documentos de este estilo en el que os ayudan un poco con estos cálculos, sobre todo del principio del proyecto de eficiencia. Exacto, entonces aquí explicamos, es una guía paso a paso, ¿de acuerdo? Sobre cómo calcular la forma del consumo teórico, es decir, tu baseline con Minitab 16. Minitab 16 es un software de estadística. Podéis usar Excel si queréis, ¿vale? Lo único que digamos que nosotros en Dexma lo usamos con con lo que nos será mucho más fácil hacer así la guía, ¿no?
Y al final, aquí te explicamos cuáles son los pasos a pasos que tienes que ir a conseguir para al final terminar con la fórmula teórica que tienes que usar, ¿de acuerdo? Esto es una fórmula que depende, pues, en función de los tickets, grados día calefacción, grados día refrigeración, y te da un coeficiente ajustado, que en este caso era bastante bueno, que era cerca de un 95%, ¿vale? A veces hay proyectos que esto no te sale tan bonito, evidentemente, entonces tienes que empezar a eliminar consumos atípicos y siempre teniendo en cuenta lo que te dice el cliente. Quizá el cliente está de acuerdo en borrar esos días porque realmente fue un consumo muy dispar, muy distinto a lo que normalmente es, con lo que al final acabas ajustando tu baseline más o menos como entre tú y el cliente podéis, ¿vale? Pero es fácil, al final es simplemente tener los datos históricos, meterlos en un software tipo este y que te calcule un poco, que te haga pues el pupurri, ¿no? Para conseguir el polinomio. Fenomenal. Tenemos otra pregunta que nos dice, teniendo claro mi baseline y los parámetros que lo fijan, ¿cómo se introducen en el aplicativo de tal manera que pueda comparar entre baseline y el consumo real y no respecto al consumo, por ejemplo, del año anterior? Vale, pues esta pregunta sería, por ejemplo, si ahora vamos al módulo que os he enseñado antes de proyectos de verificación, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, este de aquí, que es el de clima, ¿vale? Si yo aquí tengo todo mi proyecto, ¿de acuerdo? Que son 5 años, muy bien, tal, cada día pues consumo X, ¿vale? La fórmula esta, es decir, el punto azul, ¿cómo lo calculamos? Pues bueno, cuando ya hemos calculado el baseline, podemos ir a definir cuál es nuestra fórmula, ¿vale? Que está aquí, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, mi polinomio que me ha dado es 5.000 más 52 multiplicado por los grados día calefacción más 80,8 multiplicado por los grados día refrigeración elevado al cuadrado, ¿vale? Es decir, Excel te permite añadir fórmulas matemáticas complejas, le pones el error estadístico, ¿de acuerdo? Toda fórmula estadística tiene un error asociado, eso es muy importante, ¿vale? Con lo que lo tenemos que tener muy presente. Definimos cuáles son las variables. Si tuviéramos más tickets, habitaciones ocupadas, lo que sea, podríamos irlas añadiendo. Y lo que además podemos añadir son casos condicionales. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, es muy difícil que con un mismo modelo puedas modelizar todo el consumo de tu instalación. ¿Por qué? Porque hay días que son atípicos. Los domingos normalmente uno consume distinto al sábado que a los días entre semana. Entonces, por eso Dextel te permite añadir condicionales, ya sea por día de la semana o mes del año, ¿vale? Puedes decir mes igual a enero y tengo esta fórmula. O si el mes estoy entre enero y junio, me aplicas esta otra fórmula distinta, ¿vale? Con lo que al final es un poco modelizar tu consumo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, última oportunidad para los que no os haya quedado algo claro, tenéis alguna pregunta y demás. Mientras tanto, yo os comento que hemos empezado el año con muchísimas novedades en el sector. Está ese Real Decreto 56/2016 de la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Y todo el mundo estamos con un montón de dudas y queriendo saber qué pasa con esto, ¿no? Con las auditorías, con la ISO 50001, cómo tenemos ahora que seguir avanzando. Entonces, nos hemos propuesto un plan muy ambicioso de formación para todos vosotros, ya seáis partners o no de Dexma, y os vamos proponiendo nuevos materiales en nuestro blog, en nuestra web y a través de estos webinars, ¿vale? Entonces, la semana que viene tenemos un webinar sobre el Real Decreto, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser explicar de una manera muy sencilla, en 20 minutos, las claves del Real Decreto, lo que explica, lo que conlleva, las lagunas que tiene también, porque las hay, están ahí y tenemos todos un poco que estar atentos a ver qué pasa con ello, ¿vale? Ya tenemos 70 personas registradas, lo publicamos ayer, o sea que si os interesa el tema, por favor, ir a la web, luego en el agradecimiento que os mando os pondré estas próximas fechas también. El martes posterior, para todos los que sois partners de Dexma, el 1 de marzo, tenemos un webinar un poquito más de administración, ¿vale? De comentaros mejoras en nuestro proceso de facturación, de renovaciones, etcétera, que es muy interesante. Estará Xavi Novella, nuestro director de operaciones, comentándolo. El jueves posterior, el día 3 de marzo, volvemos con el Real Decreto. No es que queramos ser pesados, sino que será un nuevo webinar en el que abordaremos un tema un poquito más complejo que es auditoría energética o sistema de gestión energética, qué es lo que más le conviene a mi empresa o a la empresa de mis clientes, ¿vale? Entonces, este es realmente importante porque es uno de esos huecos un poco que el Real Decreto está
todavía por definir y vamos a hablar pues con mucha gente en estos días, con muchos expertos, ¿vale? Para que podamos traeros sus opiniones y podáis conocerlas de primera mano. Aquí traeremos a gente para hablar, para que no seamos solo Dani y yo los que venimos a contaros cosas, sino también, bueno, pues gente que lleva mucho tiempo en esto y que tiene una opinión fundada sobre el tema del Real Decreto y una interpretación válida sobre el mismo. Y tenemos un próximo webinar también ya publicado el 17 de marzo, en el que vamos a presentaros, Dani se emociona porque a este le toca muy de cerca a él, vamos a presentaros un nuevo producto, una nueva arma secreta, ¿vale? Que hemos estado construyendo para todos vosotros, ¿vale? No queremos contaros mucho más, queremos que sea súper secreto y que lo veáis ese primer día y la verdad es que vais a flipar porque todo el mundo al que se lo hemos contado ya está alucinando con ello, es algo sencillo, muy rápido y que realmente soluciona la gran pregunta de la eficiencia energética, la de todos cuando empezamos en esto, pero no sé si Dani quiere contaros algo más ahora ya o no. Bueno, con estas expectativas ya verás, luego va a ser una... No, al final hemos estado trabajando desde hace muchos años en Dexma para poder ayudar a mucha gente a ahorrar energía y sí que es cierto que con esta nueva herramienta lo que vamos a hacer es facilitar mucho las cosas, ¿vale? Vamos a facilitar mucho estos proyectos gracias a esta experiencia que tenemos de más de 5 años dedicándonos a esto, más de 1000 proyectos, 30 países, ¿vale? Con lo que al final tocaba dar un buen lanzamiento a algo nuevo, ¿vale? No quiero decir mucho más. Si realmente tenéis interés, sencillamente pues os podéis apuntar al webinar y ya está. Y ya está, y allí la veréis en directo. Como os decía, pues bueno, yo os pasaré todas las nuevas fechas y nada más, yo creo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Como os decíamos, ahora compartiremos todo y al compartirlo, pues si tenéis nuestro contacto, lo hemos puesto en la presentación, lo veréis luego, escribidnos un email de verdad si queda alguna duda o si al revisar el contenido, oye, pues esto no lo veo tan claro, por favor escribidnos porque siempre contestamos y nos gusta llevar un poco más a la profundidad. Ahora no nos da mucho tiempo, es 1 hora y no tenemos tiempo para más, pero ahí estamos para lo que necesitéis. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Que tengáis buenos días.